Horacio, Adita, todo suyo. Bueno, Bueno, hoy, ahí vamos. hoy teniendo en cuenta que tenemos gente muy inteligente presente en el grupo, O sea, todos. o sea, todos, eh, vamos a estudiar un capítulo completo de la Biblia. Un capítulo que yo estoy seguro que no lo leyeron nunca. Entonces, como estoy seguro que no lo leyeron nunca, aún Maru que estudia las Parashá, no está en las Parashá, es un libro No. histórico del Antiguo Testamento, es un libro histórico. Entonces, lo vamos a leer una vez completo y después vamos a ir leyendo parte por parte para ir sacando alguna enseñanza. ¿Todo el 20? Se trata del capítulo 20. ¿Todo el 20? Qué largo que es, dice la hada. Ah, hasta acá. El capítulo 20 de Segunda Crónicas. A ver, Segunda Crónicas, capítulo 20, y déjenme, porque Ada me dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es que es lo ¿Hasta largo. dónde? Es re largo. Es que Está bueno. la escuchan, ¿no? Vamos a estudiar mucho. La escuchan. Ok. Son 30 versículos. Hasta el 30, sí señor. Muy Hasta bien. el 30. 30 versículos no es nada. Con el buen clima que tienen en Buenos Aires, están tranquilos. Búsquenlo ustedes en su Biblia, así lo van siguiendo con... Sí, lo vamos a tener que ¿No seguir es hasta el 37? No, pero vamos a hacer hasta el Capítulo 30. Ah, ok. hasta Sí, el sí, 30, hasta el 30. que cambia de título. Ahí digamos. cambia de subtítulo. Sí, Me estaba asustando, digo, ¿qué Biblia están leyendo? Porque yo tengo 37 capítulos. claro. Estaba buscando todas las otras versiones. No, No, si quieren le hasta el damos, 30 vamos si a quieren le leer. damos hasta el 37, no hay problema. Segunda de Crónicas 20 del 1 al 30. Del 31 al 37 me podría llevar una hora más, así No, que no. Estamos bien hasta el no hay 30. problema. Estamos bien. Bueno, al tema de hoy le he puesto por título Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien pelea por nosotros y como es un capítulo de la Biblia que la mayoría de ustedes no ha leído nunca, por eso lo vamos a leer dos veces. Lo vamos a leer una vez para tener el contexto general y la segunda vez para ir analizando parte por parte. Así que leamos la primera vez para tener el contexto general, lo va a leer Ada y vamos a tratar de ubicarnos en la situación. Dice así, Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. O sea, unos nombres un poco raros, un lugar. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Acuérdense que Judá era el reino del sur, ¿no? Al norte estaba Israel y el reino del sur era Judá. Ahí hagan una rayita porque el primer párrafo que vamos a analizar va a ser hasta ahí. Una rayita para tener el primer párrafo. Ada. Entonces Josafat se puso en pie, estoy en el versículo 5, 25. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahí hacemos otra rayita y este va a ser el segundo párrafo que vamos a analizar y vamos el 10 y el 11 va a ser el tercero, ¿verdad? Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, el rey Josafat, estando en pie, dijo: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieren acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová.
y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Ahora creo que después de la lectura ustedes pueden entender por qué le puse ese título. Dios es quien pelea por nosotros. Esta es la experiencia que tuvo el rey de... Acuérdense que Ada nos decía recién que el reino de Israel, después hubo 3 reyes. A ver, fue... El primer rey que tuvo Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. El segundo rey fue el rey David, de la tribu de Judá. Y el tercer rey fue Salomón, que fue el que construyó el templo, también de la tribu de Judá, porque era hijo de David. Después del rey David, una vez fallecido el rey David, el reino se dividió. Se dividió entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Eso es muy importante para nosotros como creyentes, porque nos marca que las tribus del sur todavía están allí hoy, pero las tribus del norte un día fueron llevados cautivos, aproximadamente 700 años antes de Cristo, y nunca más retornaron. De ahí es donde muchos dicen, como en estos tiempos los mexicanos, que dicen que ellos tienen sangre de esas tribus del norte. Algunos argentinos también dicen lo mismo, pero ya sabemos que a los argentinos no le vamos a creer. Pero bueno, ahí no tenemos un problema en esta lección con relación a las tribus del norte, porque se está refiriendo a las del sur, y en el momento que tenían un rey que se llamaba Josafat. Ahí lo tienen en el versículo 1 y 2. En el 2 está el nombre del rey, Josafat. En el 1 también. En el 1 también está el nombre de Josafat. Maru tendría que explicarnos quiénes eran los hijos de Moab y los hijos de Amón, porque eso sí que sale de las para allá, pero como viendo la expresión de sus ojos en este momento, le vamos a ir a Ada que nos diga quién es. No, ¿Quién no, los moabitas y los amonitas. Y los amonitas, hijos de... Descendientes de Saúl. de Moab. Amón no eran los de... ¿Cómo es? ¿De Lot? Bien. De los mezclo. No me Bueno, acuerdo. entonces la vamos a perdonar a Maru, porque tenemos que perdonar a A varias también. hoy. Bueno, dos tribus, los hijos de... voy a buscarlo con la Concord. La historia de Lot. Entonces, es muy importante esto, porque Dios le mandó a Israel, cuando salieron de Egipto y iban rumbo a la tierra prometida, Dios le mandó que no hicieran batalla contra determinadas naciones, porque eran familias que se convirtieron en tribus y que se terminaron convirtiendo en naciones hasta el día de hoy. Una de las naciones que Dios le dijo que no tenían que destruir eran los hijos de Esaú. Sí, los amonitas y los... Y los hijos de Esaú, Dios le prohibió que peleen contra los hijos de Esaú, que eran los edomitas. ¿Se acuerdan? Los edomitas. Pero después llegaron a donde estaban los descendientes, vamos a decir, las naciones que eran descendientes de Moab y de Amón, y Dios le prohibió también que los destruyera, que no hagan batalla, que no hagan guerra contra los hijos de Moab y Amón. ¿Por qué? Porque eran los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan? De Lot, que ahí tuvieron un hijo que se llamó Moab,
y otro hijo que se llamó Amón, Amón. y de ahí descendían estas dos naciones, Amonitas los moabitas y amonitas. y amonitas. Eso lo van a encontrar ahí en Génesis, 20. Ya para te que digo. lo anoten, no es para que lo busquen, ¿eh? Ahora Ada les dice dónde lo van a encontrar, cuándo nacen. Génesis 19. Génesis capítulo 19. Entonces en el Génesis 19 ustedes van a ver en ese capítulo que nacen dos hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Uno se llamó Moab Moab. y el otro se llamó Amón. Amón. Lean el capítulo y después, mañana o ahora a las 12 de la noche cuando terminemos esta lección, y bueno, van a tener ahí el contexto. Siempre para nosotros es importante buscar el contexto, ¿eh? Porque acá lo que está apareciendo es una gran contradicción. Dios les dijo que no destruyan a esos dos reinos, descendientes, uno de Moab y otro de Amón. Ellos no los destruyeron, no batallaron contra esas naciones, contra esos pueblos, y miren lo que está pasando acá. Bien, vamos, del 1 al 4, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí tenemos el contexto, ¿ven? Ahí tenemos el contexto. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Primer cosa para tener en cuenta. El rey Josafat, lo primero que se dice es que tuvo temor. Vamos a tratar de ir identificándonos con lo que vamos leyendo. Vinieron los adversarios a atacarlos. Y lo primero que hizo el rey Josafat, tuvo temor. Punto y coma. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Miren qué interesante la seguidilla de acciones que hay aquí. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que analizar, porque es lo primero que se nombra en esta historia, es los enemigos. Ellos no habían considerado enemigos a los descendientes de Moab y de Amón. Entonces, acá aparecieron estos enemigos inesperados. Entonces nosotros muchas veces confundimos al enemigo. Eso lo hemos dicho tal vez hace 1 año o 2 años atrás. Es muy importante que siempre nosotros tengamos en cuenta quién es nuestro verdadero enemigo. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Porque a veces nos enfrentamos con hombres tan malos, con hombres y mujeres, ¿no? Con seres humanos tan malos, que nos parece que ese es nuestro enemigo. A veces nos enfrentamos con personas que nos quieren hacer daño con tanta vehemencia, como pasó acá en esta historia, con tanta vehemencia, con tanta fuerza, con tanto odio a veces, o en otras veces no lo podemos definir como odio, sino con tanta maldad, sin medir el daño, que pensamos que esas personas son nuestros enemigos. Y lo primero que nosotros tenemos que definir en nuestra vida como creyentes es tomar conciencia quiénes son en realidad nuestro enemigo, quién es en realidad nuestro enemigo. ¿Son los hombres nuestros enemigos? Y la respuesta que hemos dado siempre es no. Por más malos que sean, por más que nos quieran hacer daño, por más que nos lastimen, nos hieran, nos perjudiquen, lo que ustedes quieran, los hombres bíblicamente no son nuestros enemigos. Y la verdad es que la Biblia lo enseña muy clarito. Si alguno me busca Efesios 6.12 define claramente quiénes son en realidad nuestros enemigos. Vamos a Efesios 6.12.
6:12. Bien. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Perdón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura Me de parece Dios. que te pasaste de versículo 6:12. Hasta ahí era, el 12. Hasta el 12. Bueno, ahí está definido claramente en la lectura que nos hace Marisa quiénes son nuestros enemigos. Los seres humanos no son nuestros enemigos, y les voy a decir por qué no son nuestros enemigos. El otro día le preguntaba a los hermanos de una congregación, creo que el domingo este último, ¿por quiénes murió Jesús? Y algunos me decían que Jesús murió por nosotros, los que hemos recibido su regalo de salvación, de redención, por lo que lo hemos recibido en nuestro corazón. Y la verdad es errónea la respuesta. Jesús no murió por nosotros los que le hemos recibido en nuestro corazón, por lo que hemos recibido su regalo, la dádiva, el regalo, como dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo saben de memoria, de tantas veces que se los repetí, ese versículo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la verdad es que Jesús no murió y no llevó los pecados nuestros solamente. La Biblia es muy clara. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él en la cruz de Calvario llevó los pecados de toda la raza humana. Ahora, el hecho de que yo tenga un regalo comprado para la hada, y ella no lo haya recibido, no implica que yo no haya comprado el regalo. Significa que ella no lo recibió. Entonces, nunca se olviden de eso. Jesús dio su vida por todos los hombres, llevó los pecados de todos los hombres, y está en cada uno de nosotros recibir el regalo de la redención, recibir el regalo de la vida eterna. Entonces, si Jesús dio la vida por todos los hombres, ¿cómo podemos tener hombres de enemigos? Es un contrasentido. Entonces, lo que leyó Marisa recién es que está definiendo exactamente quiénes son nuestros adversarios, contra quién es nuestra lucha. Decía Marisa, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos. Contra seres humanos. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien tiene lleno su corazón de maldad, es porque está siendo, y yo les voy a decir esta palabra que me gusta, una víctima de Satanás. Una víctima. Es muy importante que entendamos esto. Pues nosotros decimos, qué malo este tipo, qué duro tiene el corazón, qué insensible. No. Esa es una víctima de Satanás. Está siendo usado. Que está siendo usado, está siendo manejado. Pues como hay dos reinos nomás, el reino de Dios y el reino de Satanás, si no estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de Satanás, no hay uno en el medio. Algunos dicen, no, pero yo soy bueno, no estoy en el reino de Dios, pero tampoco en el de Satanás porque soy bueno. No existe un punto intermedio. O estamos en uno o estamos en otro. Ahora, si no estamos en el reino de Dios, estamos propensos a que Satanás nos maneje. Entonces, algunas personas que muestran ciertas características de enemistad, de maldad, de daño, no es sino otra cosa que están siendo manejados por Satanás. Son víctimas de Satanás. Y nosotros no podemos tener como enemigos a víctimas. Porque nosotros, en otro tiempo, antes de conocer a Jesucristo, antes de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, antes de recibir de Él el perdón de nuestros pecados, antes de recibir de Él el sacrificio que Él hizo en la cruz, llevando todos nuestros pecados para darnos vida a nosotros, antes de recibir eso, también éramos víctimas de Satanás. Claro, ustedes me dirán, pero yo no era tan malo. Bueno, eras un poco menos malo.
éramos un poco menos malos, pero éramos víctimas de Satanás, porque no estábamos en el reino de Dios. Estábamos peleándola por nuestra cuenta, tratando de hacer lo mejor que podíamos hacer en la vida, pero sobre la base de nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, pero no ajustados a la palabra de Dios y a lo que Dios nos instruye, o sea que seguíamos afuera. O sea, ese lo decía también la otra semana anterior en una iglesia, que es un reino. Un reino, el reino de Dios no es un lugar físico. Arrepentíos, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios no es un lugar físico. Un reino es donde hay un rey que manda y una serie de súbditos que están dispuestos a obedecer. No importa dónde estén ubicados. Si el rey que manda es Jesucristo y nosotros somos súbditos dispuestos a obedecerle y estamos en Argentina, somos parte de su reino. El que está en Paraguay es parte de su reino, el que está en Alemania es parte de su reino. Porque el reino es donde hay un rey y súbditos dispuestos a obedecerle. Entonces eso es lo que ha cambiado en nuestra vida. Eso es lo que ha cambiado en nuestra vida. Que hoy estamos dispuestos de estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, y estamos dispuestos a obedecer al Rey y que el Rey, Jesús, sea quien manda en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ojo, mucho no cambia lo que yo les estoy enseñando. Cambia teológicamente, pero la realidad de tener gente usada, víctima de Satanás, pero usada con maldad, con propensión a lastimar, con heridas del pasado sin sanar, que los hace reaccionar de determinadas maneras y que esa reacción produce daño, no quita lo que yo estoy diciendo que son víctimas, no quita el daño que producen, la maldad que producen y las heridas que nos pueden llegar a producir, o la angustia, o cómo nos pueden afectar aún económicamente. Entonces, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, la realidad es esa. Ahora entendemos que son víctimas de Satanás, por eso reaccionan de esa manera. Y la pregunta es, ahora que entendemos que los enemigos son las huestes espirituales de maldad, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cómo está yendo nuestra lucha? ¿Cómo está yendo nuestra lucha? Porque a veces la lucha es muy difícil y parece que los enemigos fueran demasiados. ¿Qué dice ahí el versículo 2, chicos? Ustedes están con su Biblia ahí adelante, el versículo 2. A ver si los enemigos eran demasiados o no eran demasiados. ¿Cómo los define a la cantidad? Una gran multitud. Una gran multitud. O sea, no era chiste el asunto. Los define como una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, o sea que ni podían contar la cantidad de soldados que venían en contra de ellos. A veces parecen demasiadas las adversidades, demasiados los problemas, demasiada la gente que parece gozar con nuestro dolor, y a veces parecen invencibles. Y lo primero que dice ahí en el versículo 3 es, entonces él tuvo miedo. Entonces, podemos tener miedo porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque Dios es nuestra ayuda, porque como les acabo de poner en el título de esto que estamos hablando, Dios es quien pelea por nosotros. Ahora, Dios pelea con nosotros, lo sabemos, sí lo creemos. Yo se lo pregunto a ustedes, te van a decir, sí lo creo. ¿Creen en el amor de Dios? Sí lo creo. ¿Creen en la protección de Dios? Sí lo creo. Pero ¿no les pasa que alguna vez tienen miedo? ¿No les pasa que a veces las circunstancias son tan adversas y a veces tan inmanejables y las personas, y dependen de otras personas las circunstancias? Muchas veces, esas son las peores, Cuando nuestras circunstancias dependen de otras personas, son las peores. Porque no tenés control. Y esto es lo que le estaba pasando a Josafat. Por eso Josafat, el rey, tuvo miedo. Porque las circunstancias no estaban bajo su control. Había una multitud, un ejército multitudinario que venía contra ellos.
Y tuvo miedo, dice ahí el versículo 3. Entonces él tuvo miedo, tuvo temor. Pero ¿saben lo que hizo Josafat? Hizo lo correcto. Hizo lo correcto. ¿Qué es lo que hizo? Dice, y Josafat se humilló. Humilló su rostro. Humilló su rostro para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo Josafat? Se humilló, oró y ayunó. Se humilló, oró y ayunó. Y no solamente eso, sino que convocó a toda la congregación para que ayunaran y oraran pidiendo ayuda a Dios. ¿No dice eso el versículo 4? Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. En el anterior decía, hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Saben para qué está? Tenemos una pequeñísima familia allí en la zona sur, y bueno, y hay algunos ahí de la zona norte del Gran Buenos Aires, zona oeste, y está Jorge Díaz de zona oeste. Bueno, tenemos un desparramo de loco ahí. Mariana, vos sos del centro, ¿no? Ya, estás muteada, no te escuché, perdóname. Zona Yo también. noroeste. Noroeste, mirá, Noroeste. ahí tenés tenés sur, norte, oeste y noroeste. Noroeste. Ahora, qué interesante que es que podamos, miren, y nosotros desde Córdoba, que es un poco más lejos, poquito más lejos, y más lindo, por supuesto, nosotros acá desde Córdoba, pero sin embargo, nos estamos mirando en este momento, estamos juntos, pertenecemos a un pueblo, a un reino, al reino de Dios, hemos admitido y aceptamos al mismo rey, y obedecer al mismo rey, someternos al mismo rey, y también podemos contar, porque lo hemos hecho unos con otros, para ayudarnos, porque acá lo que hizo el rey Josafat, cuando tuvo miedo, se humilló, dijimos, oró, ayunó, pero también convocó al resto de los hermanos, como lo hemos hecho muchas veces nosotros, para que ayudaran, ayunando y orando y pidiendo ayuda a Dios. Ya con estos 4 versículos hemos aprendido unas cuantas cosas, muchas cosas. Pero vamos a seguir porque nos faltan como 26 versículos todavía. Lo primero que podemos aprender de esta lección, lo primero que podemos aprender, si tomamos en cuenta desde el versículo 5, yo les dije hasta el 9 inclusive, es fundar nuestra oración en el conocimiento íntimo y profundo de Dios. Escuchen lo que digo, fundar nuestra oración, porque no es orar como hacíamos antes, ¿se acuerdan? Antes de conocer a Dios, oramos, sí, ayúdame. Y ahora aprendimos a orar de otra manera. Ahora aprendimos a orar fundando nuestra oración y nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Dios dice. Porque si vos como padre, cuando te vas a trabajar, le decís a tu hijo, cuando vuelva te voy a traer un chocolatito, yo sé que no existe más el Milky Bar, que era lo que yo le llevaba al Horacito cuando era chiquito. El Milky Bar, que era el chiquitito blanco, ¿viste? Que era así, que tenía la forma como acá, como mi abdomen, así, todo como una tabla de lavar. Entonces, yo le decía al Horacito, cuando vuelva te voy a traer un Milky Bar. Ahora, si cuando yo llegaba de vuelta, me olvidaba por X motivo de dárselo, él sabía que yo le había prometido y que yo y que las promesas de un padre se cumplen siempre. Él lo sabía. Entonces yo podía, a lo mejor por una circunstancia, porque el perro se me atravesó, porque justo estaba un caño perdiendo agua y estaba chorreando del techo o lo que sea, y no le daba el regalo inmediatamente. ¿Saben lo que podía hacer él? Lo que hacía. Como me conocía y sabía que si yo prometía algo yo lo iba a cumplir, entonces él podía pedirme, papá, ¿me trajiste el chocolate? ¿Me lo podés dar?
Perdóname hijo, acá está el Milky Bar. Lógico, traía uno para él, uno para la hermana, por supuesto, y uno para mí, ¿no? Pero está bien. Comíamos todo Milky Bar. Pero ¿saben por qué? Él podía decirme, papá, me trajiste lo que me prometiste, porque me conocía. Y antes nosotros orábamos, Dios, ayúdame, estoy desesperado. Pero ahora sabemos orar. Ahora sabemos orar usando su palabra, sus promesas. Sabemos que la Biblia contiene más de 8.000 promesas de Dios para sus hijos. Entonces, conociendo la Biblia, podemos decirle, Padre, tú en tu palabra dices esto. Tú en tu palabra dices que no me vas a abandonar, que no me vas a dejar. Tu palabra dice, aunque padre y madre me abandonaren, con todo Yahweh me recogerá. En un momento de problemas económicos, tu palabra dice, oh Señor, tu palabra dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Señor, y yo soy un hijo tuyo. Señor, no me permitas pasar necesidad. Señor, mira, me quedé sin trabajo. Y estoy fundando cada una de las oraciones en la promesa de Dios, y es un hijo pidiéndole al Padre que el Padre se acuerde de su promesa. Es muy importante esto como enseñanza para nosotros, porque ¿saben lo que hizo este rey Josafat? Exactamente eso. Miren cómo conocía a Dios. Versículo 5. Entonces Josafat, dice, lo tienen ustedes en su Biblia ahí adelante. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo. O sea, se puso de pie en el templo y dijo, Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú? ¿Ven cómo empezó a decirle lo que tú eres y lo que tú has hecho y lo que tú eres capaz de hacer? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Dónde basó? Basó su oración en el conocimiento que tenía de Dios. Por eso es tan importante que nosotros cada día conozcamos más a Dios. Lo conocemos a través de escucharlo hablar, a través de su palabra, escucharlo hablar y verlo obrar en la Biblia. Lo escuchamos hablar, lo vemos obrar, lo conocemos cada día más. Y nuestra oración con Él, nuestra comunión con Él, viendo cómo Él nos sostiene y cómo Él procede, lo vamos conociendo cada día más. Y este es el fundamento de la oración de Josafat. ¿Dónde andaba? ¿En el 7 o el 6? El 5 leíste. El 5 leí y dijo, ¿no eres tú? El 6 sí lo leí. Sí. ¿No eres tú Dios? Seis. 7. ¿Cómo? Sí. Ya leíste el 6, ahora el 7. 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, o sea, el templo, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Mira lo que dice, ese versículo está fuertísimo. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿No les da fe esto que estoy leyendo? ¿No les produce algo en el corazón? Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Lo primero y lo principal que demuestra esta oración de Josafat era que él tenía un conocimiento profundo de Dios y que conocía las Sagradas Escrituras por lo que conocía el obrar de Dios. Ahora, porque él conocía íntima y profundamente a Dios, podía orar con confianza. Porque el conocer a Dios, el conocer su obrar, había generado en él una fe consistente. Una fe consistente. A ver quién me lee Deuteronomio 7.9. Deuteronomio 7.9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Ah, está lindo eso, ¿eh? Conoce pues, y esto lo tendríamos que hacer de memoria. Miren, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias. ¿Eh? A los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Hay discusión sobre lo que es 1000 generaciones, si son 70 o 80 años. Según la Biblia, yo tomo 80 una generación. Pero no importa que sean 70 u 80. Si supongo así que sea 80 años, 1000 generaciones son 80.000 años. La raza humana no tiene sobre la tierra 80.000 años, tiene 6.000. O sea que 80.000 años es para siempre. Incluye el milenio, incluye la eternidad. Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos para siempre. La segunda cosa que hizo Josafat, la segunda, es obedeció aunque no entendía. Obedeció aunque no entendía. Y nos enseña eso. A ver, ¿qué nos enseña? Obedecer aunque no entendamos y ser dignos representantes del pueblo de Dios y de su reino. Versículos 10 y 11. Lo tienen ahí. A ver. Ahora pues, en la oración de Josafat, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra, miren lo que le dice a Dios en la oración, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Sabes lo que significa eso? No entiendo lo que está pasando. No entiendo, Dios, lo que haces. No entiendo tu voluntad. No entiendo por qué me pasa esto. No entiendo cuál es tu propósito. No entiendo si yo hice lo que tenía que hacer, que vos me habías mandado sobre la base de tu palabra. Yo lo había hecho. Hice, obedecí y ahora me pasa esto. Le pagaban mal por el bien. No los destruimos. Y ahora que nosotros llegamos a la tierra prometida, ellos estaban instalados ya en Canaán, estos que pasamos y no los destruimos, ahora vienen a echarnos a nosotros de nuestra tierra cuando nosotros no le hicimos ese mal. ¿Te puede llegar a pasar eso? ¿Te puede llegar a pasar? ¿Que te paguen mal por bien? Bueno, acá les pagaron mal por bien a Josafat. Entonces, lo que aprendemos, a ver, ¿qué aprendemos? Aprendemos que la palabra de Dios no nos tiene que parecer razonable, tampoco nos tiene que parecer actualizada. La palabra de Dios, sus instrucciones no están para razonarlas, para que parezca que son actualizadas. La palabra de Dios está para obedecerla. La debemos obedecer simplemente, ¿saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Joab no entendía la razón por la que Dios no quiso que el pueblo de Israel haya destruido a Amón y Moab. Cuando tuvo la oportunidad, porque venían destruyendo todos los ejércitos enemigos. Entonces no lo entendía. ¿Por qué no cuando veníamos destruyendo todos los ejércitos no nos dejaste destruir esto? Tuvimos la oportunidad. Y ahora estos nos vienen a destruir a nosotros. Y la verdad es que es para aprender. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Nos parezca razonable, no nos parezca razonable. Hoy día, miren, muchas cosas no parecen razonables porque el mundo se ha desviado y se ha apartado tanto de Dios que un montón de cosas raras parecen razonables, socialmente aceptadas, pero nosotros seguimos aferrados a la palabra de Dios, nos parezca razonable o no nos parezcan razonables sus mandamientos. La tercera cosa que vamos a aprender de Moab es reconocer nuestra incapacidad y poner la situación en las manos de Dios. Tercer cosa, reconocer nuestra incapacidad y poner la situación en manos de Dios. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pobre tipo. Pobre tipo. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
Ese texto es fuertísimo, Maru, ese texto es fuertísimo, Pablo, ese texto es fuertísimo, Mariana, Karina, Marisa. Oh Dios, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren lo que aprendemos acá. Reconocer que en nosotros no hay fuerza para vencer, que dependemos de su gracia, de su favor no merecido. Segundo, reconocer que nosotros no sabemos qué hacer. No que no hay fuerza solamente, ni siquiera sabemos. Si tuviéramos fuerza tampoco sabríamos. No sabemos qué hacer. Eso evitará que después, cuando venga la victoria, nos querramos llevar la gloria de Dios. Diciendo, yo inventé el procedimiento, esto se hace así, así. Ahora ahora ayuná para acá, hace esto para acá, la rodilla, cuando te arrodilles pones primero la izquierda, después la derecha. No. Es por pura gracia. No solamente no tengo fuerza, sino que no sé, Señor, qué debo hacer en esta circunstancia. Y la tercera cosa es volver los ojos y fijarlos en Dios. Dice, a ti volveremos nuestros ojos. Volver los ojos y fijarlos en Dios, mirar solamente a Dios y mirar solamente su palabra. ¿Se va entendiendo? Gracias a Dios. La cuarta cosa que aprendemos es a permanecer en la presencia de Dios con toda nuestra familia en la congregación, en unidad. Escuchen esto, porque esto es muy importante. Porque si hay algo en donde se ven divisiones de personas, es en dos ámbitos que son muy parecidos entre sí. Dos ámbitos en los cuales se ven divisiones de personas. Uno es la política y otro es la iglesia. Y son bastante parecidas, les voy a decir las divisiones. Y las motivaciones. Y las motivaciones por las cuales se producen las divisiones. Entonces, miren lo cuarto que aprendemos de Josafat. Lo vamos a leer ahora del 14 al 17, del 13 al 17. Permanecer en la presencia de Dios con toda nuestra familia en la congregación. En unidad, unánimes como un solo cuerpo, porque es allí donde Dios envía su palabra. Ahí es donde Dios envía su palabra. Y aprender a movernos en fe, según nos mande la palabra de Dios. Vamos, del 13 al 17. Dice que todo Judá estaba en pie delante de Yahweh, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Acá está bien lo importante. Levita, un hombre que hablaba la palabra de Dios, un siervo de Dios, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Yahweh en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, transmitió palabra de Dios, oíd Judá todo, vosotros y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Miren el 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Paraos, no te quedes acostado, deprimido, llorando, tirado en el piso. No, paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos,
porque Yahweh estará con vosotros. Hay muchas palabras de fe acá en esta enseñanza, muchas palabras de fe que espero que les esté llegando al fondo del corazón. El secreto de este pasaje es avanzar contra el enemigo, avanzar, no quedarte quieto, vamos a avanzar, vamos a ir para adelante, vamos a batallar la buena batalla, vamos a llevar la salvación de Dios. Vamos a seguir avanzando, no nos vamos a quedar. Avanzar contra el enemigo y ver la salvación de Dios con nosotros. Es decir, movernos en fe hacia donde Dios nos ha enviado y dejarlo actuar a Él. No es quedarnos quietos y que Dios obre. No. Vamos a movernos en fe hacia donde Dios nos manda y lo vamos a dejar actuar a Él. Quinta cosa que vamos a aprender acá. Quinta cosa. Ante la soberanía de Dios, solo nos queda humillarnos, adorar a Dios y alabarlo. Vamos otra vez. Ante la grandeza y la soberanía y el dominio y el poder de Dios, ¿qué nos queda a nosotros, querida comunidad de fe? ¿Qué nos queda a nosotros? Solamente humillarnos, adorar a Dios y alabarlo. Versículos 18 y 19, a ver. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo, se humilló, ¿vieron? Se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron a Yahweh. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Yahweh, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué es lo que hicieron? Se humillaron, adoraron a Dios, alabaron a Dios. Es muy importante que entendamos esto. ¿Qué es adorar? Adorar es inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y es sumisión. Me inclino ante ti, oh Dios. Eso es adoración. Es adoración. Entonces, la primera actitud que establece la Biblia de adoración es el temor de Dios. Dios, me inclino ante ti y te alabo y proclamo tu grandeza y proclamo tu poder y proclamo tu sabiduría y proclamo tu amor. Tú me has amado de tal manera que has dado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario en precio de propiciación por mí, Señor. Tú me has amado de tal manera, yo te alabo, Señor. Me inclino ante tu grandeza, ante tu autoridad, ante tu dominio, ante tu señorío, Señor, y proclamo y te alabo y te alabo y te alabo. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. La Biblia, los salmos están llenos de alabanza. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cantad a Yahweh, cantad, alabad. Los salmos. Hay que incorporar los salmos a nuestra oración diaria. Hay que incorporarlo. ¿Para qué? Para postrarnos delante de Dios y alabarlo. Alabarlo. Entonces, es muy importante esto porque esto es lo que hizo Josafat y todo el pueblo. Nada más que estas 5 cosas, podríamos seguir añadiendo más, pero nada más que estas 5 cosas quisiera que podamos aprender hoy de esta experiencia que vivió el rey Josafat. Se las voy a repetir a las 5 cosas. La Hada les va a repetir las 5 cosas para que las repasemos. A ver. Entonces, primero es fundar nuestra oración en el conocimiento íntimo y profundo de Dios. Segundo, obedecer aunque no entendamos y ser dignos representantes del pueblo de Dios y su reino. Tercero, reconocer nuestra incapacidad y poner la situación en las manos de Dios. Cuarto, permanecer en la presencia de Dios con toda nuestra familia, en la congregación, en unidad, unánimes como un solo cuerpo, porque allí es donde Dios envía su palabra, y movernos en fe según nos mande la palabra de Dios. Y quinto, ante la soberanía de Dios, solo nos queda humillarnos, adorar a Dios y alabarlo. Bien, y permítanme para cerrar la enseñanza,
que les lea yo desde el 20 hasta el 30, porque me encanta leer las victorias de Dios y leer lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Y lo que Dios va a hacer conmigo mismo, con la hada, que va a hacer Dios con cada uno de nosotros, si hemos aprendido la lección de hoy. A ver, yo les voy a leer del 20 al 30. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. ¿Vieron? No se quedaron en la cama llorando, ¿eh? Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Subrayen esto: creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, el ejército, y que dijesen: glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y subrayen este 24, 25, 26, dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, Ada dijo que significa bendición, en el valle de la bendición, porque allí bendijeron a Yahweh, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Yahweh les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. Siguieron alabando. Salterios, arpas y trompetas a la casa de Yahweh, al templo. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Yahweh había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que esta palabra, que a mí me es tan edificante, me llena de fe, me llena de esperanza, me llena de la presencia de Dios, también les resulte útil a cada uno de ustedes. Dejo la reunión a cargo de Horacito. Ahí está, ahora sí. Porque si no, no se escuchaba bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pensaba mientras que ibas leyendo, ¿no? el corto texto del día de hoy, que muchas veces queremos que Dios haga ya. Y somos de los que dicen: che, no tenías que sacarme esto de encima hace tiempo, ya lo tenías que haber sacado, como dijeron estos a los moabitas y a los amonitas, ¿no? ¿Por qué no lo sacaste antes, que me lo tengo que volver a enfrentar? Y era permitido específicamente para ese momento, para que Dios diera esta enseñanza, ¿no? Y muchas veces no entendemos por qué Dios nos saca la piedra en el momento en el que nosotros esperamos que la saque, ¿no? Sino que la deja ahí. Y no nos queda otra
o que enojarnos o que aprender de lo que vos decís, ¿no? Ante su soberanía, grandeza y dominio, no nos queda otra que alabarnos y humillarnos. Y punto dos, obedecer aunque no entienda, ¿no? Eh, que a veces es complejo obedecer aunque no entienda, porque uno se vuelve un ser bastante racional que necesita racionalizar todo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a hacer esto si no lo entiendo? Obedecer aunque no entienda. No debe ser razonable ni actuar, ni actual. Su palabra está para obedecerla. Yo diría punto. Así que, nada, me sirve mucho para este momento, como dijo la sabia Carlita, ahí te vamos a sacar el saber eso y se lo vamos a asignar a la sabia Carlita, para este que es un momento difícil. Así que viene bien para este momento difícil donde se levantan cosas, otras cosas regresan y todo cuesta llevarlo adelante, entender cómo enfrentar la situación y cómo enfrentar a esos enemigos, ¿no? Con estos 5 puntos. Usar o tomar el conocimiento de su palabra para orar, o sea, orar con su palabra, obedecer, confiar, reconocer nuestra incapacidad, permanecer en su presencia y adorarlo, ¿no? Y la consecuencia fue algo que buscamos, ¿no? La consecuencia fue, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Wow, es impresionante ese versículo. Y lo venimos buscando. Creo que te juntás con cualquiera hoy y todo el mundo busca paz. Todo el mundo busca paz. Estaba la Maru el otro día charlando con Pablo y dijo, estoy en paz ahora. Y dije, bueno, espectacular porque es un muy buen título, es lo que todos buscamos, paz. Y viste cuando en la Biblia está repetido algo, decís, che, redactá mejor, no, tiene un sentido pesado, ¿no? Porque dice, y el reino de Josafat tuvo paz, y repite, porque su Dios le dio paz por todas partes, que sea un tiempo donde aplicando su palabra y conociéndolo y entendiendo esto podamos encontrar la paz y que nos la dé Él. Así que nada, los escucho, quiero aprender también con ustedes, pueden abrirse sus micrófonos y opinar, compartir. Entro. Nada, en resumen es lo que muchas veces hablamos con vos, con Maru, es soltar el volante. Soltar el volante de tu vida porque sos incapaz de llevarla adelante en forma racional. Deja que Dios te conduzca, por más que no te parezca razonable. Es, eh, es difícil de entender. Muchas veces yo pensaba al comienzo, pero si yo ahora escucho Horacio, escucho la palabra de Dios, escucho lo que me dice, y parece que todo me va peor. Hasta que en un momento dije, para flaco, esto no va por el raciocinio, y yo me tengo que reconocer incapaz de llevarlo adelante. Soltá. Soltá por más que no te parezca razonable. Soltá. Y de a poquito te vas a ir dando cuenta que todo tiene un fin y todo tiene un propósito y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y ahí empieza, es como el círculo virtuoso, ¿no? Una vez que te diste cuenta que soltando no pasa lo que vos sentís que tiene que pasar, pero al final del camino todo está alineado, decís, wow, es por ahí. Listo, ya está, yo ya suelto todo. Lo cual no significa quedarse en pasividad. Seguí haciendo, pero pedile a Dios que te conduzca. Pedile a Dios que te ayude a soltar el volante. Y solito todo se va encaminando. El río siempre va buscando el camino y solito te va llevando. Pero vos nadá y vos esforzate, pero deja que Dios te conduzca. Nada, eso es lo que me queda. Che, casi nada, Mena. En cualquier momento me voy a dar de baja del grupo, lo voy a dejar a Mena. Los quiero escuchar. Lo mío es así como
cortito. Me vino una canción de Fito Páez. Bueno, la cambié, ¿no? Es una cuestión no de actitud, de fe, ¿no? No es no es más que eso. Em, eh, Coincido en muchas de las palabras de Pablo, y a mí me pasa como muchos aspectos de la vida de que me voy en teoría, ¿viste? Eh, que la tengo clara en la cabeza, pero llevarla a los pies no siempre es tan sencilla, porque muchas veces lo hablo conmigo misma, no estoy loca, pero a veces lo hablo conmigo misma. eh, eh, Vivimos en el reino de Dios y en el mundo humano. Y a veces, eh, en algunas situaciones no tienen el punto en común. Entonces hay que llegar al punto en común donde... No hay que llegar a ningún punto en común. Hay que elegir el, el- el- el reino de Dios y dejar el humano atrás, y eso a veces es re difícil. Pero bueno, volviendo a la frase de Fito Páez, es una cuestión, no, de actitud de fe. Nos trajeron a Fito Páez a la reflexión, se está revolviendo en sus cenizas. Ah, no, está vivo. Bueno, por ahí. ¿Quién sigue? Gracias, Maru. Sí, ese cuando uno va entendiéndolo a Dios, y va viviendo por fe, cada vez es más fácil implementar las cosas y es un ejercicio, ¿no? Se va desarrollando, así que es un camino. Pero sí, soltar el volante, confiar y actuar por fe es el gran desafío, pero tiene grandes consecuencias. Marianita, te pusiste el micrófono. A que me puse el micrófono. No sé si se escucha bien, porque Pablo me dijo que se Perfecto, escuchaba feo. perfecto. Pablo es Ah, así de peleador, los primos son así. bueno, bueno, hoy fue como un día raro, porque justamente arranqué la mañana con una conversación con la gente que trabaja conmigo, que me decía, bueno, no sé, vamos a prender una velita, porque no puede ser que todos los días te pase algo diferente. En de un tiempo a esta parte me vienen sucediendo cosas que decís, hay alguien que te está, no sé, o echando mala onda, o peleando, un poco de cómo arrancó la charla hoy, ¿no? De personas que vos decís que son víctimas, que por ahí, no sé, en esta realidad que viven, te quieren causar daño porque sí. No sé ni quién, pero digo, es algo que yo siento que de un tiempo a esta parte, digo, no puede ser tanta mala onda junta. Y en esto que decía Pablo, bueno, dejar que otro conduzca el volante, tú decís, bueno, cedo el manejo, espero que me lleven a buen puerto, pero es difícil porque uno quiere como siempre tener el control de todo y, y manejar las situaciones. Hoy me doy cuenta que hay un montón de situaciones que yo no puedo manejar y que solamente me queda confiar y tener fe, como dice Maru. A veces es difícil en un montón de situaciones, vos decís, ¿qué saco de positivo de todo esto? Hoy no lo encuentro, ese, esa situación en la que, sí, la única positividad que siento es que voy a decir, bueno, tengo fe que se va a solucionar y a través de la fe creer que es posible. Hoy es lo único que siento como positivo. Bueno, dejo el volante en manos de quien sea y que me lleven a buen puerto. Es lo que hoy más deseo. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Soltar el volante es el primer paso. Lo bueno es que vas a ir viendo las diferentes consecuencias de que Dios sea el que conduzca ese volante, ¿no? Y cuando lo empieces a experimentar, empieza a ser lo más buscado, ¿no?
es un enamoramiento, ¿no? Uno empieza a buscar, a buscar, a buscar porque va viendo cosas que no podía resolver que se van resolviendo. Así que es un proceso desafiante soltar, pero vas aprendiendo cuando vas viendo las consecuencias, que acá en este caso fue paz y paz en el mismo versículo. Así que, bueno, gracias Marianita por estar y como charlamos hoy, eh, hay que seguir profundizando los vínculos para seguir mutuamente aportándonos. Así que gracias Marianita por la inversión y por estar. Gracias. Ahí Hago está Karin. unas mínimas reflexiones porque ya tanto Pablo, Maricruz, si quieran, no voy a repetir. Pero esto de darnos cuenta de que las personas que nos hacen daño no es por ellos mismos, sino porque son víctimas, cómo nos ayuda a poder cumplir el mandamiento de amar a nuestros enemigos, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo, sabiendo que no es por ellos mismos que nos hacen daño, sino porque alguien los está manejando. Entonces ahí cierra, ¿no? Cómo poder amar. Y después quería compartir que, por ejemplo, mi oración, ustedes saben que fui creyente toda mi vida, más o menos cercanía, pero cómo me doy cuenta, cómo cambia la oración y la fe cuanto más conozco a Dios. Entonces esto de estudiar la palabra y ir reconociendo todos estos atributos y cualidades y el amor de Dios manifestado en tantas formas diferentes, cómo produce tanta más fe y cambia la oración, ¿no? Toda mi vida oré, pero no con ese conocimiento que le daba sustento, ¿no? O fe, o seguridad, digamos. Y poder esperar, aunque la respuesta no sea inmediata, porque sé que sus promesas se cumplen, ¿no? Ahora es como es real, no es palabras nomás. No sé si me explico. Y bueno, esto de soltar lo que uno no puede, ¿no? Abarcar, eh, es reconocer su grandeza y el clamor acompañado de la adoración o de la alabanza, ¿no? Entonces, este personaje, Josafat, alabó antes al clamar y alabó después, cuando recibió, ¿no? Y muchas veces, tantas veces recibimos lo que pedimos y después nos olvidamos de dar las gracias y de seguir adorando a Dios porque nos sacó de tal o cual, ¿no? Entonces eso es como para recordar y tener en cuenta, ¿no? Que no fuimos nosotros y poder seguir adorándole y alabándole aunque hayamos salido de la prueba. Buenísimo, buenísimo y qué importante, ¿no? Es la adoración a Dios en ese tránsito. A veces es más fácil adorarlo cuando estás muy mal y decís, bueno, te adoro y te pones a buscarlo de esa manera, pero cuando lo vas conociendo profundamente, como dice Karin, es más fácil conocer sus atributos y cómo actúa y qué permite. Entonces es más fácil adorarlo en el proceso. Así que bueno, excelente. Gracias, Karin. Eh, Marisa, Freddy, Jorge. Bueno, yo le quisiera agregar que uno tiene que tener dependencia, porque es la palabra que tuvo Josafat, tuvo que ser dependiente de Dios. En ese momento que se humilló y pidió oración y oró y clamó. El clamar también, ¿no? Activa la fe, porque la fe es esperar sin ver. Esa es otra de las cosas que muchas veces nos suceden, que uno dice, bueno, tenemos que activar una fe, pero lo que pedimos, aunque no lo vemos, sabemos que Dios está y está en el obrar. Esperar los tiempos de Él, porque a veces nosotros, como vos decías, Oro, lo queremos ya y no lo podemos resolver. Y en el tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo que se vive, que es tan complicado,
Se escuchan muchas cosas, te invade el temor, los miedos, y sabemos que eso no es de Dios. Entonces, en esos momentos son los que más tenemos que alabar a Dios, buscar de Él, clamar, arrodillarnos, y que nos dé la sabiduría a través de su palabra, y declarar en la oración la palabra de Dios. Todas esas promesas que están escritas son para nosotros, en todo tiempo, porque los tiempos de Dios es en todos los tiempos. Él es el principio y el fin, entonces todos los tiempos que se van moviendo, Él está presente siempre, es un presente continuo el Señor. Entonces, digo, ser dependiente de Dios, eso también hizo que Josafat lo llevara a la victoria. Depender de Dios en los momentos de crisis o en los momentos que nos suceden cosas, hace que nos lleve también a la victoria. Porque no nos soltamos, sí, muchas veces solamente hay momentos que uno busca a Dios en los momentos difíciles y es más fácil de encontrarlo que en los momentos que uno está bien, porque en los momentos que uno está bien quizás lo olvida, o quizás dice, bueno, más tarde oro o dentro de un rato hago tal cosa. Es detectar en todo momento que Dios camina a la par nuestra, porque su espíritu habita en nosotros, entonces camina en nosotros. Bueno, eso es lo que tengo para compartir. Gracias, Marisa. Bueno, Jorge, ¿querés vos y después yo? No, dale vos, Freddy. Así le voy a pedir a Jorge que haga su conclusión y que cierre la reunión en oración. Después de que Bueno, no habrá hablemos. para que peleéis vosotros, esto es algo que lo veníamos hablando allá en la vieja casa, bueno, muchas veces, ¿no? Sobre Josafat, lo que tuvo que hacer, y tuvo que esperar al otro día, no fue rápido, ¿no? Y la persona que se levantó de entre medio fue un levita, que le dio la palabra, y muchas veces necesitamos que alguien suelte esa palabra. Hoy fue un día extraño, no era un problema mío, pero sí estoy metido en el medio, ¿no? Y fueron cosas que, como somos lineales para resolver algunas cosas, no podemos resolver dos cosas, sino que hay que resolver una y aparece otra, pero todavía no terminaste de resolver la primera, y tenés que resolverla, ¿no? En el caso de mi trabajo, y fue una cosa imposible, al punto de que puse un poco el noticiero y lo vi tan en diferido, tan en diferido, que entro acá y me dice Mari, son las 8, yo pensé que eran las 7:15. Y yo también pensé que era, ¿por qué? Porque todas las batallas que tuve, cosas que no son, yo soy interventor en esa situación de cada uno, pero no es mi problema, no era mi pelea, no era mi lucha. Y sin embargo me mantuvo distraído varias horas, hoy, por sobre toda la tarde, y varios días, en ciertas circunstancias, cosas que se levantan con la familia, con los hijos, todo. Bueno, tengo un fin de semana por delante, y todo esto digo, wow, cuánta pelea, digo, ¿cómo hago con esto? Ya llegó un momento que me agarró una preocupación que no sabía lo que era, no sé ni de qué, ni por qué, temor, miedo, preocupación, no sabía lo que era hasta que empezamos a leer Segunda de Crónicas. Y digo, claro, esa es la respuesta. Yo necesitaba hoy, sinceramente, me emociono en lo que estoy diciendo, necesitaba esto, sin saberlo, que alguien de la congregación, ni más ni menos que el pastor, ¿no? Suelte la palabra. Era esto, la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios, la batalla es de Dios. Pero como somos seres humanos, carnales, pensantes, lineales, no podemos resolver dos cosas juntas. Se pueden resolver dos cosas juntas, pero no podemos hacer dos cosas al mismo momento porque nos concentramos en una. Cuando miramos una sola cosa. Así que la verdad que estoy asombrado y me siento muy bendecido
con la reunión, era el salvavidas que necesitaba, porque si no explotaba. Entré distraído, digo, no, me estoy conectando porque se hizo tarde, y ahí me di cuenta del horario. ¿Qué hora es? Eran casi las 8. Así que les agradezco por la palabra y bueno, a inclinar nuestro rostro en tierra, buscar del Señor y alabar, y dejar que los enemigos se peleen entre ellos. Y paz, paz, ¿no? Importante. Amén. Gracias, Freddy. Jorge, todo tuyo, escuchamos tu reflexión y te pedimos que ores para cerrar la reunión. Bueno, para no irme un poquito en el tiempo, el temor a Dios, como todo ser humano, el temor a Dios, pero también como Josafat, ante un riesgo de pérdida de vida, se tiene temor. Todos los seres humanos tenemos temor. Pero primeramente lo que destaco es que ellos estaban como familia, el rey, la familia, los hijos, todo como Dios creó. O sea, estaban todos unánime, como un cuerpo, pidiendo a Dios, clamando a Dios, humillado ante Dios, pero ante el enemigo parados, de frente. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Ante Dios humillados, arrodillados, tirados en el piso, llorando, clamando, por nosotros y por todo, por un bien común. Pero cuando nos enfrentamos al enemigo, así como no tenemos lucha contra carne, contra esas huestes celestiales, contra el adversario, tenemos que estar parados, como hijos de Dios, enfrentar parados, no arrodillados, ni tirados en la cama, como decían hoy, ni acostado a ver, no, bueno, Dios, vos me prometiste y yo me quedo, andar. No, parados, ahí, con la palabra. Eso es lo que en el versículo 13 me destacó mucho. Y bueno, y después, una vez que Dios hace todo, porque las batallas son de Él, por eso Pablo también dice ahí en Romanos, dice, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Así que esa es palabra de Dios. Nosotros como cuerpo, como hijos de Dios, tenemos que estar unidos, aprendiendo así como estamos. Y como decía Horacio también hoy, muchas veces cuando alguno tiene dificultad, todos como cuerpo, unidos, no pidiendo para mí solamente, sino pidiendo para el bien común de todos. O sea, estamos en todos lados, norte, sur, este, oeste, Córdoba, y otras veces se juntan de otros lugares. Yo a veces me junto en la reunión con Enzo, están de Bolivia, en Santa Cruz, en Ushuaia, y bueno, en todos lados, pero en un mismo sentir. Que sea Dios el que esté obrando. Y la alabanza y la adoración no es cantar una canción lenta o saltar gritando de alegría, sino que la alabanza y la adoración a Dios es ser más obediente, dar testimonio de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Eso es la mejor alabanza que le podemos dar a Dios. Así que bueno, para no hacerlos perder más tiempo, voy a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo compartido de edificación entre cada uno de mis hermanos. Señor, acá estamos para escuchar tu palabra, para aprender, para tener más intimidad contigo, Señor, para conocerte, saber de tu palabra, saber tu propósito que vos tenés por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que hay un propósito en cada una de nuestras vidas. Cada uno, Señor, está tratando de descubrir el suyo. Pero queremos que vos nos hable a través del Espíritu Santo, Señor, que vos nos guíes, Señor. Y cuando soltamos ese timón, ese volante algún día, allá en el tiempo, cuando cada uno soltó ese volante, Señor, que nos llevaba por el mundo a la deriva, Señor, en las manos del enemigo, hoy estamos en tus manos, Señor. Así como decía el hermano, como ese río que nos va guiando por todo ese camino que es angosto, sabemos, Señor. Es angosto y no es fácil llegar porque
siempre nos chocamos con alguna piedra. El enemigo no va a permitir o no quiere que nosotros abandonemos esa mala vida que teníamos antes. Quiere que volvamos, Señor, a esas andanzas, pero tomados de tu mano, Señor, entre todos los hermanos sabemos que vamos a llegar a ese propósito, porque tu promesa es, Señor, para todos los que obedecen y para que todos los que permanecen. Por eso, Señor, te pido que cada uno de los que estamos acá presentes, vos toques su corazón, Señor, y que lo anime, Señor, que le dé fuerza para que podamos seguir todos unidos, Señor, perseverando hasta lo último. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, que es Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, Gracias, Jorge, por la Dios los reflexión. bendiga y nos estamos viendo prontito, si Dios quiere. Eso. Gracias. Abrazo a todos. Gracias, Capo de Gracias. ciudad. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.